volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Este es un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras a través de Radio Juan Gómez Millas, y también estamos escuchándonos en Spotify, nos van a poder ver luego en YouTube y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También agradecemos a Revista Sur por ayudarnos a difundir este podcast. Bueno, recordamos también que este podcast se transmite cada 15 días. El tema de hoy será protección de la niñez haitiana. Negra, samba, negra, samba. En agosto, Chile conmemora el mes de la niñez porque el 14 de agosto de 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Esta convención señala que los derechos de la niñez son universales y protegen a todos los niños, niñas y adolescentes, garantizando su bienestar y desarrollo integral, estableciendo principios como la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, el derecho a la vida y al desarrollo y la participación. La reciente muerte de Dayelin, una niña chilena de padres haitianos, interpela a los garantes de derechos, especialmente a las autoridades regionales y nacionales, sobre las garantías que existen para cumplir con esta convención y otros instrumentos internacionales con enfoque intercultural. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Para hablar sobre protección de la niñez haitiana, hemos invitado a David Antoine, activista de derechos humanos y secretario de la Fundación TESEN. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, señora Gali. También estamos con Estefanía Vanessa Marcelín, trabajadora social, investigadora sobre la crianza e inserción de la niñez afrodescendiente. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, señora Magali. Bueno, vamos a partir preguntando, ¿no? ¿Cómo describen los derechos de la niñez haitiana y de origen haitiano actualmente en Chile? Bien, gracias, señora Magali, por la invitación, y desde ya quiero invitarles a todas las personas que están escuchando que siguen consumiendo de ese lindo podcast, y gracias por el trabajo que están haciendo para toda la comunidad migrante en Chile. En referencia a su pregunta, déjeme decirle que en ese momento es un tema muy difícil, sobre todo que hace muy poco el tema de reunificación familiar en Chile, los padres, después de mucho tiempo, en promedio 6 años, están apenas consiguen su permanencia definitiva en Chile, y lo único que hacen en primer lugar es tratar de ver si pueden hacer la reunificación familiar para sus hijos que no han visto hace más de 8 años, o esposas también. Y ya, esos niños salen de Haití en la situación que salen, con un choque emocional, psicológico inestable, podría decir, y llegando acá ya hay que reacostumbrarse, insertarse, y además tratar de ya luego empezar a estudiar, por lo cual se cuesta un poco, y creo que en ese momento Chile, tanto las instituciones correspondientes están al debe en ese sentido, porque no hay programas o mecanismos
que ayudan a la inserción. Entonces están reaccionando sobre la marcha y eso dificulta mucho el trabajo y tiene impacto grave sobre los niños y las niñas adolescentes también. Es un trabajo muy difícil y cuesta en ese momento y no hay hasta el día de hoy algo o un programa o la intención de poder ayudar a resolver eso. Ujú. Bueno, ese sería el caso de la inserción, ¿no? Pero ¿qué Exactamente. otros problemas existen o sea, que están enfrentando estos niños y niñas, ¿no? Cuando ya llegan a la escuela o cuando tienen que atenderse en un consultorio o cuando tienen que convivir con otros niños. En ese momento, cuando llegan los niños, lo primero que tienen que hacer, tienen 30 días para poder solicitar la ola y conseguir su carnet. A menudo demora más que eso. Y cuando le entregan ese carnecito, pues sale en ese momento por un mes, 2. Ujú. Muchas personas no saben eso. Vi un carnet recientemente que salió solamente por 45 días. Entonces, 45 días. Según la ley, tienes 90 días para poder hacerlo. Ya está fuera de plazo. Entonces, la ventaja es que para el menor, o la menor en ese caso, no va a pagar la multa, pero si fuese para un adulto, ya está contando para pagar la multa. Y la atención, hay un tema cultural también que dificulta mucho, que tanto los niños, niñas y adolescentes, y también las personas, porque ingresan también por unificación familiar, esposos y esposas, a tener ese acceso a todo lo que Chile ya es un derecho básico para las personas. Y tanto en la salud, yo creo que hay personas, los niños, cuando van al consultorio o al hospital, ves que a menudo cuando te inyectan algo te dicen, oye, eso es tal cosa, este sirve para tal cosa. También esa parte también no entra en cosa, está fallando por este lado también. Y hay como un miedo que desde que la niña o el adolescente ingresa en Chile, siente, ok, ahí tengo que luchar para que me acepten, ¿ya? No soy un aporte, tengo que tratar de buscar la forma de contribuir para que me acepten. Tiene que ser ese problema de aceptación. Y eso, créeme que dificulta muchísimo en todo lo que tiene que ver con la inserción o la dificultad de la niñez acá en Chile. ¿Ya? Y ya vemos que en las noticias ya hay tipo de campañas de odio de que los jardines prefieren a más migrantes, que a jardines los cupos son más para migrantes. Yo vi un colegio que lanzó un afiche para avisar que hay matrícula disponible. Era en la comuna de San Ramón, que es una comuna que tiene mucho migrante. Y cabe decir que San Ramón y El Bosque son literalmente vecinos. Hay una franja solamente de diferencia. Y dentro de la ficha había muchos niños de piel oscura. Ese causó un alboroto grande. O por hasta llegar a la modelo de piel negra de Falabella, que también causó revuelo. Entonces, cuando el niño o la niña ve eso, porque los comentarios se traducen, ahí se encierra en sí mismo. Entonces, tanto la sociedad no facilita, pero hay una violencia psicológica sobre las niñas y adolescentes que hacen también que se encierran y dificultan que se abren también para recibir lo bueno que posee ese país. Y lo otro es que David se enfocó en los niños que llegan a Chile. ¿Qué pasa con las niñas que nacieron acá de padres haitianos? Encuentro que el Estado chileno, en su esfuerzo de resguardar los derechos de los niños, ha hecho un gran esfuerzo, hay que verlo, porque los niños tienen la posibilidad de regularizarse. Pero ¿qué pasa con los padres? Porque el niño, si bien tiene carnet, puede ir al colegio, puede optar a la salud, pero los papás no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo y la situación migratoria forman un círculo vicioso. Necesito un trabajo para tener mi carnet chileno, pero no puedo trabajar si no tengo el carnet. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que si bien tienen opción de ir al colegio, pero en la casa los papás no trabajan y por ende no pueden optar al carnet y no pueden optar a los beneficios sociales porque sin el RUT no pueden? Entonces encuentro que es un círculo vicioso que
si bien los niños están regularizados, pero los papás también necesitan eso, porque ¿qué pasa el fin de semana que el niño no va al colegio? Si la mamá o el papá no trabaja, ¿qué comen? No pueden hacer la cultura porque el papá o la mamá no trabajan, no pueden llevarlo al cine. Porque participar de la cultura también es un derecho humano, es derecho del niño de optar a la diversión. Entonces, si la mamá o el papá no tienen esa forma de sustentar eso, es una violación al derecho de los niños. Estás escuchando Migas sin Frontera. Seguimos hablando sobre protección de la niñez haitiana con David Antoine, activista de derechos humanos y secretario de la Fundación TECEN, y Vanessa Marcelín, trabajadora social. Lamentablemente, muchas veces cuando hablamos de la niñez de origen haitiano nos referimos a hechos trágicos, como el sucedido con Dayelín en Rengo. Dayelín Bercé tenía 2 años y asistía a un jardín Junji en Rengo. El pasado 18 de julio falleció en su jardín asfixiada por un globo. Ese es un caso fatal que ha tenido muy poca atención de las autoridades y los medios de comunicación. David Antoine ha seguido el caso, así que queríamos preguntarte, David, como para entender lo que pasó, cuéntanos exactamente qué pasó, cómo va el caso. Bien, hace poco personalmente recibí el informe policial del servicio el informe medical del servicio médico legal. Dentro de esta semana o la próxima, más tarde el miércoles, debería aparecer también el de la PDI. Para hablar de Dashlyn, sinceramente me da escalofrío, me pone triste y melancólico también, pensando solamente en los últimos momentos de la niña. Es importante que sepan que la familia en sí poseen más hijos en Haití y Dashlyn era la única niña que tienen en común y la señora no puede tener más hijos, que es uno de los temas que también en ese momento le está preocupando. No porque quería tener más hijos, pero ya toda la esperanza como madre, todo el apoyo emocional, Dashlyn era eso. Ese día, como es de costumbre, la mamá, que se llama Mariolén, pero tiene un nombre que llaman Dalín, fue a dejar a su hija al jardín a las 9. Abren la puerta, ingresa y la tía, como es de costumbre, ¿cómo está Dashlyn hoy? Bien, todo bien. Solamente le aviso que hoy la niña sale más temprano, como a las 4, así que para que lo venga a buscar como es debido. Ok, ella se fue a su casa, tenía que hacerle aseo y también lavar algunas ropas y ya, se puso en eso y mientras mandó a cargar su teléfono. A las 13:55 su teléfono sonó. Una menor vio el teléfono, lo dejó sonar y a las 13:59 la niña tomó el teléfono y contestó y la persona colgó. A las 13:15 volvieron a llamar, mientras tanto mensajes ingresaban por WhatsApp y la menor tomó el teléfono y se lo llevó a la mamá y dijo, oye, ese número está insistiendo, así que contesta para saber qué pasa. Cuando ella contesta, en lo poco que pudo entender, le dijeron, su hija sufrió un pequeño accidente, así que por favor venga al jardín. Ok, ella estaba limpiando, como le mencioné, se limpió la mano y tomó un zapato y se lo puso para poder salir. Caminó unos 5 minutos y encontró un van y que tenía personas del CESFAM. Le dijeron, ya, sube, y lo llevaron directamente al CESFAM. Cuando llegó al CESFAM, vio a muchas personas y la directora del jardín estaba llorando, gritando, por favor, sálvenla, sálvenla. La tía que también recibió a la niña también estaba en un rincón con una compañera también llorando y la recibió un trabajador social y un psicólogo, como haciendo contención y guiándola. Ella se sentó y no podía entender nada. Y esperó alrededor de 35 minutos. Y después salió un médico y le dijo, lamentamos tu pérdida, pero tu hija ya nos dejó. Ella se quedó con sentido de madre. Ella siente que algo malo pasó con la niña, que ya no era un pequeño accidente. Y no pudo entender. Y ahí estaba también una vecina que también los acompañaba.
en lo poco que ella pudo entender, escuchó muerta. Y ahí supo que ya, la niña no está. Y solicitó verla. Cuando ingresó, encontró a la niña acostada de espalda, con 2 cintas en los ojos, con la ropa cortada y tenía el pecho caliente. Cuando preguntó por qué tenía el pecho caliente, como le hicieron RCP, el doctor dijo que cuando ingresó la niña tenía poco pulso y le hicieron RCP durante 35 minutos. Cuando lo iban a intubar, ahí encontraron con algo que no permitía que el tubo bajara más y hicieron la maniobra correspondiente y sacaron un globo. Ahora bien, muchas personas tenían preguntas si el globo, la niña estaba jugando con el globo y lo mordió y un pedazo entró, o ¿dónde encontró ese globo? ¿Cómo estuvo el globo? Entonces, hasta ese momento, según lo que podemos entender del informe medical, es que era un globo completo, que la niña lo tomó para inflarlo, en ese movimiento de... y lo tragó. ¿Ya? Eso fue hasta el momento lo que pasó. Pero desesperada, ella estuvo como 1 hora adentro con la niña, poniendo su oreja sobre su pecho, tratando de hacer también, porque no podía creer que su niña se había ido de tal forma, y luego salió y dejó el CESFAM más o menos como las 11 de la noche. Fue muy difícil. En ese momento ella está teniendo, cada día ve la ropa y la niña tiene como un ataque de pánico y cuando come vomita y lo está pasando mal lamentablemente ella estuvo sola porque el padre trabaja en un jardín en el norte, por lo cual no estuvo en ese momento. Viajó y llegó a Rengo a las 9 de la mañana. Y de momento es lo que sabemos. ¿Con quién estuvo la niña? ¿Cuántas personas la estuvo? ¿Con cuántos? Porque también el problema es que si Dashlyn, eso pasó con Dashlyn, podría pasar con cualquier niña. La preocupación es esa. Entonces, ¿con cuántos profesionales estuvo la niña? ¿Cuántos niños, cuántas niñas estuvieron en esa sala? ¿El globo ella lo tomó afuera o lo tomó adentro? Todas esas preguntas también son preguntas que hacen los padres que aún no tienen respuesta. Es importante señalar que la mamá no habla el español, Lamentablemente no. Entonces, no había un intérprete en el consultorio que le pudiera explicar nada. De momento no, pero cuando ya la noticia llegó a los vecinos, bajó 2 amigos que sí hablan español y pudieron ayudar. Pero el choque en ese momento fue decirle a la madre, oye, lamentamos su pérdida, pero más tarde vamos a llevar al cuerpo al servicio médico legal para que lo hagan el peritaje y luego puedes venir a buscarlo para hacer el entierro. Entonces ella se puso peor, como que, oye, enténdeme un poco, yo te entregué una niña viva y me estás entregando un cuerpo, así que por favor ten más empatía. Y eso molestó mucho a la familia. Entendemos las situaciones, a veces ya cuestión de cultura, costumbre en Chile que hay que hacerlo entierro de un día para otro, pero como que la mamá sintió que no le permitieron llorar la muerte de la niña. Y hasta el día de hoy el cuerpo sigue en servicio médico legal. Estamos esperando el peritaje de la PDI y luego para fijar la fecha del entierro. ¿Y por qué los padres han tenido que contratar a un abogado particular? Digamos, ellos están teniendo un apoyo legal ahora mismo, Sí. digamos, Sí. pero público, porque tienen un abogado privado, ¿cierto? Privado, una firma completa, porque para ver ambas partes, tanto penal y civil. Y la comunidad haitiana pagó los abogados, ¿ya? Porque la familia manifestó que quería. Yo principalmente traté de hablar con los abogados de la UDP. Se mostraron en algún momento dispuestos, pero la familia no quiso como que una fundación o una persona que no tenga compromiso con ellos monetariamente, algo para presionar, que tomara el caso. La embajada también ofreció abogados, tampoco quisieron tomarlo, quisieron ellos mismos elegir su representante y pagar los honorarios correspondientes. Así que fue decisión de la familia para estar seguro. De hecho, en ese momento la familia se reserva también los derechos
para poder hacer una nueva autopsia. Así que también eso está sobre la mesa. Ujú. ¿Y qué otros apoyos han tenido? No sé, este era un jardín de la Junji. Sé que la Asociación de Funcionarios digamos, al menos ha hecho algunas acciones porque hay muchas instituciones, señalábamos, ¿no? Al principio, Defensoría de la Niñez, Ujú. el Ministerio Público, digamos, ¿quién les está acompañando en forma a nivel de Estado? No, a nivel de Estado, lamentablemente todavía no hay ningún acercamiento. O sea, es la única cosa que puedo decir. Quiero agradecer públicamente a Colectivos Sin Fronteras, principalmente a la señora Patricia, que me está guiando, ayudando para conseguir una reunión en ese momento con la Defensoría de la Niñez, y prontamente estoy haciendo las gestiones para poder reunirme con el INDH. Pero del Estado no. Y quiero decir también que la familia en sí, cómo está preocupado con los acercamientos del Estado, porque en el jardín querían reunirse con ellos para ver un nuevo protocolo del jardín, pero la familia no quiso ir porque este espacio les recuerda a la niña y no quisieron presentar, pero también ofrecieron para reunirse en otro lugar si ellos quisieran, pero no querían hacerlo porque de momento ven a las tías, directoras o todas las personas que están en el jardín como personas que han fallido, que han traicionado su confianza, porque yo te entregué a lo más preciado que tengo en esa vida y tú me lo arrebataste. Porque una de las preocupaciones de la familia es, de las 14 horas hasta las 14:45, ¿por qué demoraron tanto en llevarla a un CESFAM? ¿Ya? Porque si existe un protocolo para esos tipos de situaciones. Puedo entender que la persona estaba desesperada, no sé qué fue realmente pasó ahí, pero la preocupación es esa, la tardanza en reaccionar, en activar el protocolo o los protocolos correspondientes. Ujú. Sí, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo una niña como Dayelin puede morir en un jardín que la debería cuidar? Y me imagino que también en la comunidad haitiana hay un poco de recelo, Sí, porque si uno ve eso, piensa que le puede pasar otra vez, ¿no? claro. Entonces, Sí. no sé cómo se enfrenta eso, qué está pasando con No, es estas difícil, familias. porque las familias en sí, ellos se separaron diciendo, oye, no hay que buscar abogados públicos, nosotros como comunidad vamos a pagar. Y en un día reunieron los honorarios para poder entregar al abogado, y también he escuchado varias familias que dicen, desde que pasó eso con Dashlyn, me siento incómodo en llevar a mis hijos al colegio. Muchos también están prestando más atención al protocolo PICE, que tiene varios jardines, leyendo, preguntando. Y una señora dijo que avisó en el colegio que su hija no se sentía muy bien, pero ella no se sentía bien como madre y conservó a la niña una semana en su casa, como no se sentía bien para poder llevarlo. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Estamos hablando sobre protección de la niñez haitiana con David Antoine, activista de derechos humanos y secretario de la Fundación TECEN, y Estefanía Vanessa Marcelín, trabajadora social. ¿Cómo podemos garantizar la protección de la niñez de origen haitiano en igualdad de condiciones, ¿no? Porque hablamos al principio de los niños, niñas que nacieron en Haití, Sí. pero hay muchos niños, niñas que ya nacieron en Chile, son chilenos, pero también son extranjerizados. ¿Cómo se protege estos derechos? Bueno, para proteger esos derechos hay que cambiar el enfoque. El enfoque de salud, el enfoque educativo, si bien debería ser, o en algunas sociedades es para todo igual, pero hay que ver que el extranjero, cuando llega a otro país, volvió a nacer. Comida nueva, clima nuevo, costumbres. Algo que para mí es normal, para usted puede no serlo. O al revés también. Entonces, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo. El peso de los niños, que siempre en los CEFAM, porque trabajo en un CEFAM, siempre ha sido problemático. Porque el haitiano nutre bien a su hijo, pero cuando va al CEFAM está bajo peso.
pero es por la contextura de los niños, ¿ya? Lo otro, el enfoque educativo. Si bien Haití es parte de la Carta de Derechos de los Niños, la forma de educar para nosotros no es lo mismo que el chileno. Entonces, para poder garantizar los derechos de esos niños, hay que ver el enfoque, hay que cambiar. Tenemos que ver el tema de la cultura, porque los niños, todos tenemos una forma de amar, ¿ya? Y el chileno puede ver al haitiano o los otros extranjeros y dicen, ay, no, es que ella no ama a su hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa forma de abrazo, o sea, algunas personas, pero no todos. Tenemos otra forma de mostrar amor, ¿ya? Apoyar al niño, que saque buenas notas, que sea un buen niño, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que hacer para que esos niños no sufran. Por ejemplo, el tema yo lo hablé con David cuando veníamos en camino. D'Angeline es una niña amada, ¿ya? Pero el jardín o los jardines en general, como la mamá o el papá no está tan encima del niño, piensan que no aman a los niños. Y ese caso revive muchos casos de niños haitianos que han sido dejados de lado. Por ejemplo, Emmaús, que murió en una piscina, o el caso de Joan Florby, porque eso son heridas que no se han cerrado por completo, porque no hubo justicia en Joan Florby, porque nadie asumió la culpa. En Emmaús tampoco. Entonces, ese caso revive heridas en la comunidad haitiana y en la comunidad migrante en general, que nos dicen, ya, ¿qué están haciendo con nosotros? ¿Y qué hay de nuestros derechos? ¿Ya? Entonces, yo, para poder garantizar esos derechos, encuentro que debería haber una comisión de interculturalidad que garanticen que al adaptarse esos niños migrantes, esas niñeces migrantes, adolescentes migrantes, al adaptarse en Chile, no pierdan su vida anterior, porque es una nueva vida, nuevo idioma. El sistema educativo es otro. El clima, la comida, es una readaptación. Entonces, deberían poner el foco en eso, que no pierdan su esencia extranjera mientras se adapten a la sociedad chilena. Sí, en realidad son varios temas de lo que es importante hablar en torno a los niños, niñas de origen haitiano, ¿no? Otros temas que también se han denunciado y se han sabido cuando son institucionalizados los niños. Entonces quisiera que me pudieran referir esta situación, porque también a propósito de lo que mencionaba Vanessa, de eso, entender que tal vez esta forma en que están criándola no es buena, entonces saquemos al niño de ese hogar, ¿no? Exacto. Entonces, pueden hacer algún comentario. De hecho, David estuvo trabajando en un caso en el que la mamá trabajaba de noche y llegaba, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Y esa niña entra a las 8 de la mañana. Entonces, la mamá no alcanza a prepararla para el colegio. Entonces, el papá la bañaba, ¿ya? Esa niña llega al colegio y le estaba contando que sí, mi papá me bañó, me lavó las partes. Y esa niña, yo creo que todavía está en el mejor niñez. ¿Por qué? Porque según ellos, el papá no puede bañar a la niña, ¿ya? Y por eso también siempre hablo de la cultura. Porque allá mi papá me bañaba, mi tío me bañaba, porque es normal, si mi mamá no está, no es obligación no bañarme. ¿Ya? Cualquier persona cercana, o sea, obviamente de la familia, me puede bañar. Y ese caso de la niña, yo estoy segura de que no es el único caso en el que por un error o por un choque de cultura pasa eso, ¿ya? En Chile no se le grita al niño, pero allá en Haití todavía tenemos esa costumbre de levantarle la voz, ¿ya? Y al levantar la voz, el niño va, no, es que mi mamá me gritó. Ay, ¿y por qué le grito? Pero lo que me choca a mí es, ya, sacaste al niño de su casa porque la mamá le gritó, pero ¿qué le estás ofreciendo a cambio de eso?
porque está viviendo ¿dónde? En una pieza con 20.000 niños más. Entonces, yo encuentro que deberían hablar con la mamá, conversar con la mamá antes de sacarlo al tiro, ya porque hemos visto a niños en la calle pidiendo y no siempre son extranjeros, pero cuando son extranjeros el foco es más llamativo, ya al tiro está sufriendo vulneración de derecho, pero no siempre es así porque no le dan a la familia la oportunidad de expresarse y muchas veces esa familia no habla español bien y tampoco tienen como un intérprete, un agente intercultural para ayudar a esa persona a comunicarse, ¿ya? Entonces encuentro que es un problema sistemático, porque no es solo en salud o educación, es en todo, ¿ya? Y siempre es bueno recalcar cuando tengamos esa oportunidad para que no pase eso de nuevo, porque son muchos casos de niños extranjeros que lo sacaron de su casa por algo que podría haberse solucionado hablando, y esos niños cuando salen de la institución donde están, salen con más trauma de lo que entraron, ¿ya? Entonces están al debe con esa familia y con esos niños. Ya no sé si David quiere agregar algo. No, creo que has dicho todo. Que quitarle un niño a su familia, que sea la última medida, ¿no? Que no sea algo tan fácil de hacer. Porque, como bien dijo Vanessa, que una persona que dejó su país con un niño y acá, o tener un hijo acá, está experimentando una nueva vida, nueva situación, creo que capacitar, nadie tiene un manual de cómo ser padre o madre, así que capacitar a los padres, programas para capacitarlos y para tratar mejor a los niños debería ser indispensable. Y en caso que no pase, ok, está bien. Pero llegar y quitar así es fuerte y duro. Y a veces no saben ni por qué lo hacen. Es más fácil no quitar al entienden. niño que devolverlo. Porque al final, cuando te van a devolver, oye, la niña tiene que tener su pieza, tienes que tener registros sociales por arriba del 40%, y la mayoría de las personas son personas que apenas pueden tener con un root temporario. Así que me parece muy injusto. Sí, son muchos temas que tienen que ver con justicia, con cultura, con interculturalidad, con enfoque interseccional también. Negra, samba, negra, samba. Hemos llegado al final de este capítulo del podcast Mingas sin Fronteras, hablando con David Antoine y Vanessa Marcelín. Les agradecemos por haber estado en memoria, en recuerdo, no solamente de Dayelin, de Manuel, Sí. de Joan, como decía Vanessa, ¿no? Así que les doy un espacio para que se puedan despedir y dar tal vez un mensaje si quieren. ¿Las damas primero? Sí, agradecerle la instancia y exigir reparación. Yo digo reparación porque para mí justicia sería que el día de mañana Darling llegue con su hija a la casa, ¿ya? Necesitamos reparación porque esa reparación le da por lo menos una paz a la mamá para decir ya, por último, ya no va a volver a pasarle a ninguna otra familia, ¿ya? Por último, yo sé que los que tuvieron esa negligencia con mi niña están pagando por lo que hicieron, ¿ya? Eso, que gracias y que exigimos reparación para la familia y que no haya más Dayelin, más Emaús y más Joan Florville y que también que el Estado se ponga con la justicia lingüística, porque es deber, no hay ni 100 haitianos en Chile, ¿ya? Entonces debería haber políticas que aseguren a esa familia que cuando vaya a un centro de salud se le entiende y que ella pueda entender la situación que está viviendo, ¿ya? Porque muchas veces llegan y le dan una pila de medicamento y ella no entiende y tiene que tomarlo, ¿ya? Entonces eso, necesitamos justicia lingüística y reparación para las familias que sufrieron esos hechos. No, creo que ya lo ha dicho todo, lamentablemente. Una mejor niñez lo construimos todos nosotros.
independiente de que seas nacional, migrante, tu punto de vista es importante. Con empatía, sentido común, sobre todo con la infancia, podemos tener una mejor sociedad, pero si ¿cómo vamos ahí? Con ese clasismo ya marcado, vamos por el mal camino. Pero creo que Chile puede ser un país mejor con la interculturalidad y la diversidad, porque no hay nada más lindo que la diversidad y una cultura muy bien hecha y inclusiva. Gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Sí, bueno, ojalá que nunca más tengamos que llorar la muerte de ningún niño, niña bajo protección del Estado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a agradecer también a Radio Juan Gómez Millas por el espacio que nos dan. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Minga Sin Fronteras y nos pueden ver en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok en nuestras cuentas de Colectivo Sin Fronteras. Así que nos vamos a escuchar pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.